Bueno, ahí está. Bueno, gracias por avisarnos. Ahí está entrando Ricardo Dubati a la sala. Ahí lo vamos esperando. Al invitado. Suspenso. Este suspenso, esta ansiedad por el Chan, encuentro. chan, chan. Primer podcast del año. Oh my God. Bueno, a ver. Ahí está entrando. Hola. Ahí está desconectando el Hola. audio. Hola, Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, muy contentos, la verdad. Ansioso del Qué bueno, encuentro. qué bueno, qué bueno. Un placer, la verdad, poder estar con ustedes hoy. No, la verdad, el placer es nuestro. ¿Dónde estás ahora? Y yo ahora estoy en Capital Federal, Capital que Federal. es donde vivo. Ujú. Ujú. Sí, sí. No estoy en casa, por supuesto, no hay otra. Sí, como todos, como en esta situación como todos. Bueno, ¿te parece Sí, que, sí, sí. que arranquemos así rapidito? Vamos a... Cuando gusten. Genial, vamos a aprovechar el tiempo al máximo entonces. Bueno, estamos con Ricardo Dubati, investigador, historiador, músico, estuvimos ahí chusmeando un poco. Así que nada, y estamos acá hoy, son nuestro primer invitado que no pertenece al territorio de la Patagonia, pero Qué compromiso. qué compromiso, ¿no? Pero hiciste una investigación patagónica. Así que por Malvinas, acá un súper trabajo muy exhaustivo que ahora nos encantaría que nos puedas explicar brevemente de qué se trata tu trabajo y bueno, y en tus palabras quién sos también para que te puedas presentar. Nosotros somos Acequia. Nos interesa también investigar acerca de las teatralidades que surgen dentro de la Patagonia y hoy están Oriana Antonella Bacaro, la chica con anteojos, Joaquín Villasuso, el chico que no soy yo, y yo soy Emilio Daniel Saurrescuya. Así que bueno, Ricardo, ¿de qué trata esta última investigación que estuviste haciendo, este trabajo, y quién sos en tus palabras? A ver, en primer lugar, yo soy Ricardo Dubati. Como decían antes, soy músico, historiador teatral, crítico, docente. Me encuentro actualmente haciendo mi investigación de tesis de doctorado con una beca del CONICET. La tesis la estoy haciendo en la Universidad de Buenos Aires y la investigación va alrededor de las representaciones teatrales de la Guerra de Malvinas, en un recorte que va de 1982 a 2007. También estoy dando clases en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ahora en la sede de Gualeguaychú, y colaboro con un equipo platense que es EDICMA, el equipo de investigación cuestión Malvinas. Así que estamos ahí también ampliando un poco el terreno para no convertirme en un porteño tradicional, digamos. Y bueno, mi investigación, como decía antes, gira en torno a las representaciones teatrales. La idea es buscar de qué forma a lo largo del tiempo el teatro construye una lectura singular, particular, de los hechos históricos. Parto de la idea de representación de Roger Chartier eh, para pensar justamente cómo el teatro permite apropiarse los hechos históricos, cómo permite seguir reflexionando sobre hechos históricos, aportando no solo la cuestión de la historia como interpretación de hechos fácticos, sino también incorporando el lenguaje particular del teatro y bueno, los imaginarios y representaciones sociales que aparecen a través de distintos contextos sociales. En este sentido tiene mucho que ver también con pensar cartografías, por ejemplo, como
Por ejemplo, no es lo mismo pensar la guerra de Malvinas desde la Patagonia, especialmente dentro del teatro de operaciones del Atlántico Sur, por ejemplo, desde Río Grande, en Tierra del Fuego, que pensarlo desde Rosario o desde Gualeguaychú o desde Capital Federal, ¿no? En todos los casos se construyen miradas diferentes de la guerra, y eso es un poco lo que apunto a poder relevar en la investigación, que es tratar de encontrar todas las obras que pueda, de todos los puntos del país que pueda, así que si saben alguna que no tenga, me dicen, porque a mí me viene fantástico. Así es como consigo la mayor parte de las obras del corpus, y lo interesante es justamente poder pensar cómo se vio la guerra desde el teatro, desde diferentes coordenadas del país, pero también cómo se pensó la guerra en cuanto a procesos históricos, en cuanto a procesos temporales, ¿no? Apunta un poquito a pensar ese doble proceso. Y la idea es, si bien me limito al teatro, es aportar una mirada que sea complementaria a otras investigaciones. Hay, por ejemplo, varias investigaciones sobre cine, hay varias investigaciones sobre narrativa. Entonces la idea no es despreciarlas, sino justamente ofrecer la mirada del teatro, o una primer mirada del teatro, porque por supuesto no va a ser la definitiva. Esperemos que vengan muchas más al mismo tiempo. Pero la idea es poder pensar, por ejemplo, qué ofrece el teatro de particular y qué ofreció el teatro de particular en relación a otras disciplinas como el cine, las novelas gráficas, la poesía, la música. La idea es poder justamente pensar Malvinas desde una multiplicidad de miradas, ¿no? Comparando, teniendo en cuenta elementos comunes y divergentes. En este caso yo parto de la idea del teatro como acontecimiento convivial, que ahí lo sigo a Jorge Dubati, al otro Dubati, y en ese sentido el teatro tiene unas características particulares que proponen una relación singular con el espectador, diferente a la del cine, por ejemplo, ¿no? No mejor ni peor, diferente, con otras posibilidades expresivas, y eso es un poco lo que yo intento que vaya quedando plasmado en esta investigación. Trato siempre de partir de los textos dramáticos, pensados eh, como portadores de matrices de representatividad, es decir, cuando uno lee un texto dramático, que es lo más fácil de conservar de una obra teatral, si bien no es toda la obra teatral, uno puede de ese texto dramático desprender estas matrices, ¿no? Puede desprender reglas de uso, si se quiere, que proyectan una potencial puesta en escena, ¿no? Entonces un poco la idea es tomar el texto para reconstruir un poco esos dispositivos escénicos, esa puesta en escena en potencia que los autores construyen alrededor de Malvinas, ¿no? Eso es como a muy grandes rasgos todo lo básico de la investigación. Es re interesante, te pudimos escuchar cuando estuviste en la charla en Contexto Tipea, estuvo la verdad muy buena. Hay algo muy interesante y muy particular, que es, bueno, esto precisamente hablando de miradas particulares, de la multiplicidad de perspectivas acerca de Malvinas y su relación con el teatro, es que vos estás investigando sobre eso y ninguno de los que está acá en el Zoom, somos todos nacidos en democracia, ninguno vivió la guerra, ninguno vivió la dictadura, y entonces quería saber cuál es tu relación particular previa a la investigación con Malvinas. Bueno, a mí me pasa algo muy parecido, que es que yo soy del 88, la tesis ha causado estragos en mi rostro, pero yo soy del 88, así que tampoco la llegué a vivir la guerra, ni la dictadura. Y en ese sentido, bueno, la investigación teatral para mí reportó la posibilidad de acercarme a un hecho histórico que
tiene esta complejidad tan singular que es un hecho que todo el mundo tiene presente, muy presente. Como decía en la charla ahí de Contexto Tipea, acá en Capital Federal, por ejemplo, hay una fábrica de hielo, conozco 2 heladerías que se llaman Las Malvinas, está la cancha de All Boys, que es Malvinas Argentinas. Hay realmente un montón de pintadas, monumentos. Está todo el tiempo. Acá a la vuelta de donde yo vivo hay un tipo que tiene una camioneta casi completamente ploteada de Malvinas, ¿no? Entonces, lo interesante es que uno sale y está ahí dando vueltas. Y sin embargo, es un acontecimiento complejo y a la vez como de baja visibilidad, ¿no? Hay mucho interés, mucha incertidumbre, y a veces esa incertidumbre parece ganarle, digamos, a la curiosidad, ¿no? Especialmente porque es un acontecimiento doloroso, es un acontecimiento traumático, es una situación que, que- que exige también repensar muchas cuestiones de la historia argentina, ¿no? Y muchas responsabilidades de la dictadura también, por ejemplo. Entonces, eh, mi investigación a mí lo que me permitió un poco es poder meterme en ese territorio donde yo no tenía ninguna conexión particular en principio, no tengo ningún familiar, tengo algunos conocidos que, que, que zafaron de hacer el servicio obligatorio por cuestiones de asma, de mala vista, pero no tengo así ningún familiar directo. Y bueno, en esta búsqueda de una especialización dentro del teatro surgió la posibilidad de empezar a mirar este acontecimiento histórico que está tan presente, que es tan inquietante, tan intrigante, y sobre el cual al cual es difícil entrar, ¿no? Entonces, un poco con la excusa del teatro, tuve la posibilidad de justamente entrar por un lado que quizás es a priori menos importante, digamos, no es geopolítica, no es geoestrategia, no son recursos naturales, que a priori uno diría como, bueno, son muy importantes para el país, lo son, pero acá yo entrando por el lado del arte pude justamente entrar a hacerme muchas preguntas eh, que en principio parecen poco relevantes, pero que en realidad son fundamentales para pensar procesos culturales, para pensar una multiplicidad de soberanías, ¿no? No solo la soberanía económica, la política, la geoestratégica, eh, sino también, por ejemplo, la soberanía cultural, ¿no? La idea siempre en esta investigación es multiplicar todo lo que se pueda y abrir un poco el terreno bueno, a tensiones y fricciones, ¿no? Acá la idea no es que yo ya sé lo que quiero demostrar con mi investigación, sino que la idea es aprovechar el teatro para meterme y ver qué voy encontrando, ¿no? Cómo me voy vinculando yo también con este tema histórico particular. Está súper interesante lo que decís, porque es verdad que es un tema que está muy presente, demasiado presente en todos lados, entonces está bueno verlo como un acercamiento diferente, ¿viste? Acercarse al hecho histórico desde el teatro y de las distintas maneras que te podés acercar y verlo, porque lo vivís de maneras diferentes en cada puesta, digamos. Esto es muy interesante la investigación en sí. Como decía mi compa, estuvimos chusmeando ahí la entrevista y, y en un momento hablabas como de diferentes etapas eh, de las cuales la teatralidad se empieza a tomar, ¿viste? Las teatralidades se empiezan a tomar diferentes etapas de diferentes maneras, como hablabas de una etapa en la que se toma más desde la memoria, otra desde la poética, otra de como un lugar de pregunta, y nos interesaba como que puedas contarnos sobre esas tres formas de tomarlo desde la teatralidad. Buenísimo. Sí, o sea, en principio, por cómo se está formando el corpus y por cómo vengo trabajando, eh, manejo una periodización básica que serían 3 instancias grandes.
no son las únicas, o sea, digo, no son, no son taxativas, no es que empieza una y termina la otra y ya no se hace nada más memorialista, ¿no? Sino que se superponen, se solapan, se mezclan, pero serían tres grandes como movimientos, si se quieren, o momentos, mejor si se quiere, que uno serían los primeros 10 años de posdictadura, o mejor dicho, los primeros 10 años de posguerra, que ahí hay una fuerte marca memorialista. Muchas de las obras que encontré en este periodo buscan confrontar la desmalvinización, lo presentan los autores como una preocupación explícita, digamos. Buscan justamente, cuando uno busca las entrevistas, aparece mucho esta idea de hablar de lo que no se hablaba, evitar que se olviden los hechos históricos recientes, ¿no? Y en ese sentido las obras se vuelcan muy especialmente a esa voluntad de evitar que cosas caigan al olvido. Por ejemplo, eso es lo que ocurre en Malvinas, Canto al Sentimiento de un Pueblo, de Osvaldo Buzo y Néstor Zapata, que es una obra rosarina del 92, donde, por ejemplo, una madre recuerda a su hijo caído en las islas y distintas instancias de la vida cotidiana. Entonces, ahí ya el procedimiento está puesto en escena, porque la madre dice que va a recordarlos y que no los olvida, y le dice al público que no tienen que olvidar. Entonces ahí aparecen muy presentes estas ideas, siempre girando como ante esta idea del deber de la memoria, ¿no? La idea de si hablamos de esto, evitamos que caiga al olvido. Habría un segundo gran momento que sería uno más bien volcado hacia la producción poética, que toma Malvinas como punto de partida, pero apunta quizás más a la construcción de universos poéticos autónomos, o podríamos decir relativamente autónomos, ¿no? Porque Malvinas está, pero la idea no es tanto hablar de lo que pasó exactamente o de hechos específicos de la guerra, sino justamente desplegar mundos que permitan traer la guerra a la escena, pero quizás hablando de otras cosas. Por ejemplo, eso es lo que ocurre con Casino, de Javier Dolte, obra de 1997, donde él transforma su experiencia del servicio militar obligatorio, lo atraviesa con ciertas relaciones que él encuentra entre su experiencia del servicio militar obligatorio y Malvinas, que a él no le toca, él no es ni movilizado ni excombatiente, pero en un momento casi le toca viajar, y lo que él construye es una obra que trabaja sobre el mundo institucional del ejército, muy fuertemente atravesado por todas estas experiencias de la guerra, pero que toman un tinte un poco diferente. En esa obra, la guerra de Malvinas no aparece mencionada. Es cuando hablas con Javier que él te explica estas conexiones y cómo esas vivencias de la guerra se tornaron en este ambiente un poco pesadillesco, un poco bastante opresivo, bastante homofóbico, bastante totalmente jerarquizado, ¿no? Profundamente violento, que uno lo puede leer por el lado del servicio militar obligatorio, pero también tiene Malvinas resonando de fondo. Y por último, del 2000, o sea, este segundo momento empieza de 1992-93 hasta el 2007, y el tercer momento iría desde 2007 hasta el presente, que sería un momento en el cual se combinan un poco estos dos factores. Y aparece muy fuertemente un teatro de estímulo, un teatro que no busca que uno recuerde algo específico o una posición específica, sino que apunta justamente a que el espectador se involucre en su experiencia y se lleve, digamos, sus preguntas a casa.
digamos, es un teatro que no propone, justamente se pone en el medio de las dos posturas anteriores, ¿no? Aparece una fuerte construcción de universos poéticos, pero que sirven para justamente presentar preguntas sobre la guerra y sobre los hechos de la guerra. Esto es muy interesante porque le permite a autores que no habían nacido al momento de la guerra o de la dictadura preguntarse por cómo reaccionarían, qué cosas harían, cómo es empaparse de ese ambiente de la dictadura y de la guerra. Por ejemplo, Isla Flotante de Patricio Abadi, que se pregunta acerca de esa noche previa antes de que el hijo tenga que ir a presentarse al cuartel, que la madre le hace una despedida, nadie puede ir, y él queda solo con la madre. Entonces uno asiste a esa última cena porque no se sabe qué puede pasar, y la pregunta es como, bueno, ¿qué se dice? ¿Qué se calla en esos momentos? ¿No? ¿Qué saben ambos personajes? Nosotros sabemos algo, pero ¿qué saben ellos? ¿No? Y nosotros, ¿qué podemos pensar que saben ellos? ¿Y qué haríamos nosotros en ese caso también? Especialmente por una elección dilemática que hace el protagonista de la obra. No la voy a spoilear. Pero, qué sé yo, también está, por ejemplo, de los héroes que no aterrizan en las Islas de los Cuentos, de Pilar Ruiz, donde ella justamente trabaja esta idea de qué pasa con una chica que aparentemente pierde a su novio, que quiere dedicarse a la música y a las letras, pierde a su novio en la guerra, ella intenta seguir y de golpe él vuelve a aparecer, porque hubo una confusión y el muerto era el amigo de él, no él. Entonces ahí aparece toda esta pregunta de, bueno, ¿qué lugar ocupan las personas que esperan a la gente en el continente? ¿No? ¿Qué situación reporta para los familiares, para las parejas? ¿Qué pasa con las mujeres en este sentido? Porque ellas claramente si bien la guerra es habitualmente leída como territorio de hombres, en realidad las mujeres son indispensables para la guerra en el sentido tradicional, y a la vez son atravesadas por la guerra, como le pasa, por ejemplo, a este personaje. Entonces ahí aparece también esta idea de no resuelve este problema de qué se tendría que haber hecho, cómo se podría resolver esta situación, sino que la idea es que uno como espectador se ponga en ese lugar de ella, pero también de él, que vuelve y descubre como que fue dejado atrás, cuando en realidad es sumamente compleja la situación, ¿no? Entonces ahí se ve bien clara esta idea de ya no memoria como, bueno, hay que recordar este acontecimiento o esta situación, sino jugar con situaciones que de golpe te permiten problematizar cómo se recuerda, cómo recordaría uno, cómo se posicionaría uno en relación a esos hechos, ¿no? Esas serían como los tres grandes momentos. Si bien, como decía, no son taxativos, no es una división taxativa, y hay obras memorialistas que se siguen haciendo hoy. En ese sentido, el corpus ha crecido mucho del 2012 hasta el momento. Prácticamente en lo que yo encontré se duplicó, así que hay realmente una gran variedad de miradas, de enfoques, de poéticas. Es muy interesante cómo se multiplica, cómo se multiplican las miradas con el tiempo, ¿no? Es muy interesante todo esto que nos estás contando, la verdad. Hablando un poco más acerca de la memoria y de los diferentes territorios de la Argentina, te quería preguntar si la memoria se modifica dependiendo del territorio. Sí. Esa es una buena pregunta. Hay que pensar que la guerra tiene
muchas experiencias diferentes, ¿no? Por ejemplo, si uno lee libros de testimonios de combatientes, muchas veces hablan de la misma guerra, pero cuentan historias radicalmente diferentes, ya en las islas, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, la experiencia la experiencia en Pradera del Ganso, que relevan Esperanza y Cittadini, por ejemplo, la situación que uno encuentra es totalmente diferente a el libro de memorias de Paulo Mantelo o a, o a lo que describe Martín Balsa en Malvinas, Gesta e Incompetencia, ¿no? Ya las descripciones del campo de batalla son muy diferentes. Y eso se replica también en el continente, ¿no? De acuerdo desde donde uno mira las islas, la memoria tiene otros efectos. Por ejemplo, algo muy interesante es que si uno estaba durante la guerra en Río Grande, en Tierra del Fuego, uno podía ver los aviones que despegaban desde el continente e iban a las islas. Eso ya en principio es una imagen muy potente, pero cuando uno lo piensa detenidamente, los pobladores de la ciudad podían saber si la acción militar había sido exitosa o no, porque en algún momento tenían que volver los aviones. Entonces, ellos podían justamente mirar hacia arriba y decir, che, volvieron solo 2, salieron 4 y volvieron 2. Entonces, ahí ya hay una experiencia de guerra muy, muy diferente. Esa imagen, por ejemplo, se trabaja en una obra de David Ángel Gudiño que se llama Las del Sur, que está ambientada en Río Grande y piensa la experiencia de 2 mujeres en medio de la guerra. Por otro lado, también, por ejemplo, si uno estaba en Comodoro Rivadavia, había apagones, se hacían estos apagamientos para evitar potenciales bombardeos. Entonces ya la tensión y la relación con la guerra en el teatro de operaciones del Atlántico Sur ya representaba una memoria diferente, porque ya la relación con la guerra es diferente y las acciones de la guerra son diferentes, ¿no? Por ejemplo, muy diferentes a lo que es Capital Federal, donde estas situaciones no se consideraban como potenciales. O muy diferente a la experiencia de Mar del Plata, que en un momento sufre un pánico por un presunto submarino nuclear que se afirmaba que se había visto en la costa. Entonces, ya ahí hay relaciones diferentes. O ni hablar, por ejemplo, en el caso del litoral de la Argentina, ¿no? Donde justamente hay una gran cantidad de excombatientes. Entonces la guerra ahí ya se ve de diferentes formas, lo cual es una de las cosas más desafiantes de pensar la memoria, ¿no? Que es que no hay una memoria, sino que uno debería en realidad hablar de varias memorias. Y no hay hay memorias armoniosas, pero no hay algo como, no habría un paquete completamente armonioso, siempre hay memorias en disputa, siempre hay espacios de desacuerdo, siempre hay tensiones, porque en realidad también la memoria funciona como un proceso, ¿no? No es algo que uno termina en algún momento, sino que tiene constantemente que reactivarlo como trabajo, como dice Paul Ricoeur. Entonces lo interesante es que ahí están los desafíos de construir esta memoria colectiva, cómo ampliar esos canales, cómo sumar más miradas, cómo disputar esas zonas de tensión sin rompernos la cabeza, ¿no? Justamente apuntando a enriquecer, a generar un complemento, si se quiere. En ese sentido, el teatro es un terreno súper interesante para esto, porque justamente habilita lo que a mí me gusta llamar, habilita la posibilidad de nadar en diagonal, ¿no? Que es esto de, en lugar de saber que vamos a hablar de algo solemne, el teatro te permite entrar por el lado del juego, o te permite entrar por el lado de una situación que en principio no parece de Malvinas,
y al final aparece Malvinas y cambia el sentido de la pieza. Ahí hay una cosa muy interesante, y por eso también es tan interesante no dejar de lado las memorias culturales, ¿no? Que es un poco también este aporte, y por eso también es interesante pensar cómo el teatro desde el cuerpo y desde unas coordenadas específicas piensa y produce memoria, ¿no? Si entendemos el teatro como acontecimiento convivial, es un acontecimiento que responde a unas coordenadas específicas. No va a ser lo mismo, por ejemplo, recordar la guerra acá en Argentina que en Reino Unido, que en las propias islas, o por ejemplo en Francia, que tiene un rol bastante importante para acompañar al Reino Unido, al mismo tiempo que, por ejemplo, nos vende misiles a nosotros, ¿no? Entonces lo interesante es que si el teatro es convivial, la memoria que produce es necesariamente territorial. Eso es un elemento muy interesante, ¿no? Y es una memoria que piensa a través del cuerpo. No es lo mismo no es lo mismo, digamos, ver una película, que podemos repetirla 1.000.000 de veces, que por ejemplo ir a ver la obra Silencio Ficticio de Andrés Fernández Cabral, que él está viviendo ahora en Río Gallegos. Hizo de hecho una función ayer, la función 193 de Silencio Ficticio. La obra habla sobre su experiencia de la guerra, él es veterano, y un poco de la experiencia de la posguerra, y lo interesante es que verlo a él, tensar el cuerpo, hacer inflexiones de la voz, volver sobre esas memorias desde su cuerpo, ya genera una forma de memoria particular, singular, ¿no? Y ya hace que nosotros nos vinculemos de otra forma también con esa memoria. No es lo mismo verlo a Gastón Pauls en Iluminados por el Fuego, que sabemos que es un actor, que sabemos que está haciendo ciertas cosas y que las se repiten constantemente, digamos, podemos ver la película 1000 veces y va a ser siempre lo mismo, que por ejemplo ir a verlo a Andrés, escuchar que por ejemplo empezó a contar una de las escenas que no suele contar y ver que se empieza a emocionar, ¿no? Entonces ahí uno empieza a sentir también a través del propio cuerpo una relación diferente con lo que pasa en escena, ¿no? Entonces, la memoria tiene mucho que ver con esto de lo territorial, como decías, y ahí también está otro de los ejes que me interesan de la investigación, que es tratar de encontrar estas memorias corporales, teatrales de la guerra, ¿no? Perdón si la respuesta fue un poco larga. No, para nada, sí, está re interesante. Con esto también de pensar al cuerpo como el primer territorio, entonces me parece muy interesante todo lo que estás diciendo. Nos estamos quedando con poco tiempo porque el Zoom tiene esto de que se corta, pero mejor dejar las preguntas en el tarro para una próxima ocasión, matarte a preguntas. Cuando quieran repetimos, hacemos todos los encuentros que gusten. Yo encantado siempre. La verdad, está re lindo y es re lindo escucharte. Es muy entretenido y es muy importante. Es un trabajo muy delicado, muy interesante, muy sensible también. Gracias. Así que, nada, vas muy bien. Te dejo ahí porque vos tirás mucho las obras y el tiempo, y si nosotros queremos acercarnos a tu investigación, ¿cómo hacemos? Sí, muy bien, muy bien. Parte de la investigación que vengo haciendo, como los textos dramáticos tienen muy poca visibilidad en general, uno de los grandes desafíos es cómo se formula el corpus, ¿no? Entonces surgió la posibilidad de complementar en la investigación el uso de antologías. Entonces, por ejemplo, si a alguien le interesa, ya sacamos 3 antologías, que son estas. Soy muy malo para enfocar los títulos en la cámara. Hay una tercera antología que salió, o sea, esta es de 2017, 2019,
y en 2020 salió una nueva que se puede bajar gratis en la página del Instituto Nacional del Teatro, que muy generosamente lo publicó. Son una serie de antologías que apuntan a acompañar a la circulación de estos textos, apuntan a que la gente tome conciencia de que existen, porque en general mucha gente me pregunta si hay obras, y las hay más de 100. Eso, por ejemplo, se puede consultar en el prólogo de esta última antología que salió en el INT. Y la idea es que la gente pueda retomar estos trabajos, que pueda volver a leerlos, que pueda querer hacer sus propias propuestas, que pueda leer una obra y decir, no me gustó, pero quiero hablar de Malvinas, etcétera, ¿no? Como multiplicar esa potencialidad de la memoria en los cuerpos. Esa es la gran idea detrás de todo, y que quede también como testimonio, como una memoria también de la guerra, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Está súper interesante. Realmente estamos muy contentos y agradecidos. Son nuestro primer podcast de este año, así que nada, estamos muy contentos con eso también. Así que gracias. Gracias a vos. Realmente y estamos... Felicitaciones. Felicitaciones por terrible. Muchas gracias, un placer la verdad por estar, y cuando quieran repetimos, yo encantado siempre. Sí, seguro otra Buenísimo, instancia. muchas gracias por Gracias. compartir. Bueno, se corta, así que nos vamos. Abrazo grande, muchos abrazos y te avisamos cuando esté en internet subido. Dale, abrazo grande. Gracias Abrazo. por todo. Muchas gracias.